Hola de nuevo, vamos a continuar en Gálatas. Recordemos que Gálatas es un grupo de creyentes. Han depositado su confianza en Cristo. Pero ¿cuál es el tema de la carta en general? Que algo tan fácil que nos pide Cristo es confía en mí, descansa en mí y, y yo te voy a ir transformando, yo voy a ir haciendo la obra y tú veme buscando. Y cuando te sientas débil, reconoce que eres débil y pide que yo te ayude. Y pide que yo esté contigo. Pide que yo te guíe, que yo te fortalezca. Está sencillo. Al parecer está sencillo. Pero la naturaleza humana es, es normal. Nos lleva a... No puede estar tan sencillo. Yo tengo que hacer cosas, obedecer reglas, obedecer. Y entonces cuando haga eso, entonces ya Dios puede actuar. Pero mientras no. ¿Y qué estamos viendo en la historia? Que ya han pasado unos 20 años más o menos, desde que Pablo se convirtió, eh, alrededor. Pedro ya es el apóstol Pedro, o sea, ya es alguien muy famoso. Mucha gente, Pedro ha predicado de Cristo y miles de personas se han convertido. Pedro es una figura en la iglesia en ese momento de muy respetada, muy querida. Y prácticamente Pedro si Pedro dice algo, la gente lo hace. Lo que nos está enseñando acá es, vean cómo Pedro tropezó y se estaba llevando a los demás por su tropiezo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es, pongamos la mirada en Cristo, descansemos en Cristo. Porque si yo empiezo a poner la mirada en una iglesia, en, en un líder, en un pastor, en un sacerdote, o como le quieras llamar, diácono, mil nombres que hay. Puedo estar como ellos. Y entonces empiezo a poner también la mirada en las reglas. Y puedo estar como ellos. Y a veces, y eso, el tema es que me empieza a hacer como una columna o una carga, un costal pesado, y empieza a hacer una carga. Y entonces, en vez de estar disfrutando mi relación con Cristo, en vez de estar dejando que Él obre en mí, que Él lo conozca, empiezo a llenarme de cosas. Y el problema no nomás es eso. Que entonces me empiezo a comparar a los demás, me empiezo a jalar a los demás, a que te pongan cargas, porque si no van a decir, tú no estás bien con Cristo si no te pones estas cargas, si no haces esto. O si dejas de hacer, no dejas de hacer. Y, y lo que quiere Cristo es confía en mí, ven a mí, búscame, pídeme que te vaya transformando, pídeme que te vaya conociendo, y lo voy a ir haciendo. Vamos a ver la historia. Vamos a continuar en la historia. Gálatas 2:15. Le está diciendo Pablo a Pedro de cómo se está arrastrando en su hipocresía religiosa, se está arrastrando a los demás. Y le dice Pablo a Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Eso que no somos pecadores como los gentiles, es decir, ellos no pecaban. No, al contrario, está diciendo Pedro, estás pecando. O sea, pero no, a lo que estoy, tú y yo, Pedro, es decir, vamos a ponerlo en este contexto. Tú y yo somos religiosos. Hemos confiado en el Dios verdadero. No, los extranjeros no han confiado en el Dios verdadero toda su vida. Tú y yo hemos puesto nuestra confianza
toda nuestra vida en el Dios verdadero, en la escritura verdadera, en la palabra. No hemos confiado en otras cosas. A eso se está refiriendo, ¿no? Pero le hace hincapié. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe. Dice, tú y yo, Pedro, hemos seguido reglas toda la vida. Desde nacimiento tus papás te inculcaron que siguieras reglas religiosas. A mí también. Y después, cuando tuve conciencia, la seguí voluntariamente. Y tú también. Y hemos seguido las reglas. Entonces podríamos por esas reglas, y tú y yo pertenecimos a una religión, y todos estos no. Y no una religión cualquiera. Hemos estado confiando en el Dios verdadero, buscando a Dios verdadero. Pero íbamos caminando ahí, tú y yo, Pedro, y estábamos más perdidos que otra cosa, pensando que éramos mejores que los demás, pensando que nuestra religión era la base, y estábamos más perdidos tú y yo, Pedro. O estábamos igual de perdidos que los demás. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios, Cristo es Dios, nos abrió los ojos y abrió un entendimiento. Nos dimos cuenta que su plan era más grande que tu plan y mi plan, que mi religión, que tu religión, que las reglas. Cristo vino a desbordar todo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Se despojó de su divinidad y se hizo hombre, se hizo indefenso. Imagínate que te hubiera tocado cargar a Dios. Ay, se me cae. Se hizo indefenso. Se despojó. Y caminó en esta tierra. Y el plan era: mira, veo que traes tus cargas, veo que traes tu religión, veo que traes tus reglas. Y están bien, o sea, algunas cosas están bien. No es que todo esté del carajo. Algunas cosas están bien. Pero eso te impide acercarte libremente a mí. Y a muchas cosas las estás haciendo para acercarte libremente. Y entonces lo que está diciendo Pedro, Cristo nos abrió el entendimiento y nos dimos cuenta que por lo que Él hizo de esa cruz fue tan valioso que nos declaró justos. ¿Por qué? ¿Porque me convertí a tal religión? No. ¿Porque me bauticé? No. ¿Porque seguí tal reglas? No. ¿Porque entré a tal discipulado? No. ¿Porque sirvo? No. Porque yo no hago tal cosa como el otro y sí lo hace. O al contrario, yo sí hago tal cosa y el otro no lo hace. No. Dice, fuimos declarados justos ante Dios. No fuimos declarados justos ante el hombre, ante la religión. Porque en una religión dice, bueno, tienes que hacer esto, tienes que tomar esto, y entonces ya vas a estar bien con Dios. Y aquí es no. Aquí es, fuimos declarados justos no ante un hombre, no ante una autoridad, ante un líder, ante un pastor, ante un diácono, ante un sacerdote. No. Fuimos declarados justos ante Dios por la fe. Ahora, ¿la fe en qué? Porque hay fe. Hay mil cosas que puedo tener fe. No me voy a enfermar, no me voy a enfermar, tengo fe, y estoy todo enfermo, por ejemplo, ¿no? O no hay problemas, y hay muchos, declaro que no hay problemas. Está bien, declara, está bien. Pero o haz lo que quieras. Pero yo tengo que ver, a ver, eso, la fe, para ser declarado de justos tiene que haber una fe, pero no en lo que yo creo, yo pienso, yo considero, o yo declaro, sino la fe en qué, en el plan de Dios, en el plan de Cristo, en lo que hizo en esa cruz. Ahí está mi fe.
Si yo tengo que tener muy en claro y me tiene que quedar muy claro, y eso solamente, cuando voy a la escritura, es y saber qué ha hecho Cristo por mí en esa cruz. ¿Qué significó para mi vida? Cuando yo empiezo a poner, wow, Dios. O sea, si yo confío en ti, que tú fuiste esa cruz, cargaste, pagaste. Y por creer en ti, y por creer en que te puedo conocer, y por creer que me puedo acercar confiadamente, no por la religión, no por mis reglas, o por las reglas, sino por creer en ti, depositar mi confianza en ti. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Ok, pero bueno, entonces ya fui declarado justo ante Dios. Ahora, yo entonces empiezo a obedecer tales reglas. Yo puedo estar obedeciendo 1000 reglas, que era lo que estaban haciendo los Pedro, los Gálatas. Ya fueron declarados justos, Dios los salvó, y entonces ellos, en vez de descansar en eso, empezaron a poner su mirada en las reglas. Y Pablo lo está confrontando. Pedro, recuerda, tú quieres obligar a esta gente en que ahora sea declarado justo por las reglas, y ahí por ahí no va. Sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Esto no está sencillo de entenderlo. ¿Cómo tiene que pasar esto? Igual uno lo cacha en un momento o lo cacha bajo un proceso. Esto no está nada sencillo de entenderlo. A mí me ha llevado varios años entender esto. Y todavía me cuesta. Lo voy a leer otra vez. ¿Cómo puedo entender esto? Pidiéndole a Dios. Revélame qué significa que sea declarada justo ante ti por creer en Cristo y no por obedecer las reglas. Porque mi naturaleza normal va a ser, Cristo me va a amar cuando obedezca las reglas. Entonces los obedecí y entonces soy de lo peor, soy ta. Y aquí dice, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. No está sencillo. Pero en la medida, entonces yo me tengo que enfocar prácticamente la conclusión de esto. Enfócate en Cristo, confía en Cristo, busca a Cristo, o tengo que buscar a Cristo. ¿Cómo lo buscar? En la palabra, pasando tiempo con Él y orando. ¿Orando qué es? Platicar con Él. De mis problemas, de mis dudas, de esto no entiendo, háblame o revélame. O abre mis ojos, porque igual estoy entendiendo otra cosa. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Yo puedo ser declarado justo no por hacer o no hacer. Yo puedo ser declarado justo y tú puedes ser declarado justo por poner mi fe en Cristo, en su plan y en lo que Él va a hacer, y que Él rompió. Si había una barrera entre Él y yo, Él la rompió y Él ya hizo. Y si me está llamando, ¿cómo sé que me está llamando? O a ti te está llamando. Porque si lo estás buscando, es claro que te está llamando. No, yo lo estoy buscando porque entonces No, que Él ya hizo todo. Él hace 2000 años se hizo hombre, pagó sin preguntarte y sin siquiera sabías, ni yo sabía. Y pagó y ahora quiere acercarse a ti. Y dice, cree en mí, puta mi confianza en ti. Dios, por causa de nuestra fe y nosotros hemos creído en Cristo Jesús
para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y vuelve a hacer hincapié. Y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Pero cómo? Oye Dios, pero entonces yo voy a obedecer, voy a hacer, y entonces tú tienes que salvarme. No, haz y todo y va a estar más perdido que otra cosa. Cuando yo pongo mi confianza en Cristo, Él empieza a transformar. Y entonces la ley o las reglas pasan a mi corazón. Ya no es que tengo. De repente es una necesidad de... Y de repente estoy haciendo cosas que digo, naturales, como natural. ¿Por qué? Porque Él dice, yo pondré mis leyes en su mente, en su corazón. Cuando yo empiezo a poner mi mirada en Cristo, Él empieza a poner todo su pensamiento, todo en mi mente, en mi corazón. Y entonces empiezo a actuar cosas, empiezo a hacer cosas naturales. Ya no es de que debo. De repente ya es, oye, pues no, normal, ¿no? Porque esto es normal. Y ya no es una carga. Ya no es una carga empezar a hacer las cosas. De otra forma es, tienes que hacer para acercarte a Cristo. Y aquí está diciendo, no, brother. Pedro, nosotros hemos vivido una vida pensando que entonces hacíamos y entonces Cristo nos acercaba. Y aquí es, cree. Deposita tu confianza en Cristo. Y Él, de forma natural, va a empezar a abrir mis ojos, mi mente, mi entendimiento, mi corazón. Y Él empezará a hacer la obra. Y yo nomás lo que tengo que hacer es buscarlo, conocerlo, ir a las Escrituras, pasar tiempo con Él, orar. Y entonces va a ser una carga esto. No. También tiene que ser natural. Porque si no, es obedecer. Y no, es que no hago esto. No. Va a ser natural. Entonces es una necesidad de decir, Dios, ayúdame a pasar tiempo contigo. Ayúdame a conocerte. Y entonces vas a empezar a hacer una cosa natural. Porque entonces si no será una regla. Cristo es más que la religión, más que las reglas, más que mil cosas. Cristo vino a romper los paradigmas. Y quiere romper mi entendimiento, mi corazón y abrirlo. Y que yo ponga mi confianza en Él, por lo que Él ha hecho. ¿Cuál es la fe verdadera? Poner mi confianza en Él. Y entonces va a decir, Dios, yo descanso que tu plan es mejor que el mío. Voy a poner un ejemplo. Alguien está enfermo, ¿no? Entonces declara que te vas a estar bien y o no sé, cosas así, ¿no? Y pon tu fe que Dios te va a salvar, o pon tu fe que ya no, o que no va a pasar tal crisis. Yo cuando empiezo a poner mi fe en Cristo, ¿qué va a pasar naturalmente? Voy a decir, Dios, sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes ser, pero también sé que tu plan es mejor. Ayúdame a confiar en ti, a descansar en ti y saber que tú tienes un plan mejor. Vamos a suponer que estuviera enfermo. Yo puedo decir, no, declaro que voy a sanar y que voy a estar sano y que voy a estar bien y que voy a estar y que no me voy a morir. Pero yo cuando empiezo a poner mi confianza en Cristo, ese problema pasa a segundo término o al término que tú quieras. Y entonces empiezo a decir, Dios, sé que puedes sanarme, sé que puedes resolver este problema. Pero sé que tú tienes un plan mejor. Yo quisiera que fuera eso. Si es perfecto. Pero yo quiero poner mi confianza en ti. Y entonces de repente me va a dar paz. Ante el problema, ante la enfermedad, ante la circunstancia, ante la duda, me va a dar paz. Y ahí puedo decir, estás obrando en mí. Y no quiere decir que el problema se fue. O igual y sí. Pero me va a dar paz porque voy a decir, tu plan es mejor. Yo puedo ver las paredes,
pero tú ves más allá. Yo no puedo, nada más veo las paredes, pero no veo más allá. Tú ves más allá. Tu trono es el cielo, el universo. La tierra es el estrado de tus pies. Eres grande. Y entonces eso me va a dar paz. Y entonces puedo decir, Cristo, en algún momento Pablo dijo, si me muero está bien, porque sé que tienes preparado algo mejor para mí. Y traspasa las paredes, traspasa mi entendimiento. Cuando yo pongo la mirada en Cristo y a descansar en Él. Descansemos en Él. Y sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos. Puedo creer en Cristo Jesús para ser declarados justos. Y me puedo acercar confiadamente cuando empiezo a creer en Cristo Jesús. Y le puedo pedir, Dios, ayúdame a creer en ti. Y es una oración que a Dios le gusta. A creer en ti, Cristo, a conocerte. Porque sé que vas a declarar justos, sé que vas a obrar en mí y métete en mi corazón. Métete a mi mente, a mi entendimiento. Y estas cargas que traigo arrastrando, estas ideas que no son tuyas, quítalas. ¿Por qué las puedes quitar? Porque ya las tomaste en esa cruz y las pagaste. Y yo te las estoy tratando de quitar y volvérmelas a poner. Y entonces puedo decir, perdóname. Porque tú las pagaste y yo te las estoy arrebatando diciendo, no, aquí deben de estar. Y no estoy soltando, permitiendo que tu plan se lleve a cabo. Porque yo estoy de necio. Poniendo mis cargas, poniendo mi religión, poniendo todo. Confiemos en Cristo. Descansemos en Él. Porque Él ya hizo todo en esa cruz. Y puedo creer y depositar mi confianza en Él. Y ser declarado justo por lo que Él hizo. Y que Él obre en mí, en mi vida. Y que lleve a cabo su plan en mi vida y en tu vida. Nos estamos viendo.